buenas tardes. No sé en qué momento estás escuchando este podcast o viendo este video. Continuamos nuevamente con este espacio que comenzamos hace muy poco que se llama Nexo Talk, donde lo que buscamos es conversar, hablar de espiritualidad y nuestra relación profesional o lo que hacemos en el día a día y qué relación tiene con el mundo de lo espiritual. Así que es un poco lo que venimos haciendo. Hoy tenemos una invitada eh, muy interesante. Yo voy a comentar un poquito, voy a hacer una introducción quién es para que ustedes tengan idea con quién vamos a hablar y después ya nos ponemos a hablar con Carla. ¿Sí? Eh, Hola. Actualmente es directora ejecutiva de la Cátedra UNESCO de la Escuela de Educación de UDESA, ¿sí? Profesora en la Maestría de Educación y en la especialización en Educación y en Ciencias y en Dirección Escolar para la Transformación Educativa. Es coeditora y coautora del libro Educar para la Sustentabilidad, Reflexiones y Experiencias Transformadoras del 2019 y coautora del libro Directores Líderes en Acción Transformando la Escuela en el 2020, ambos de la colección Hay que Udesa. Digo bien, ¿no, Carla? Estamos bien. Y además participa como especialista invitada en proyectos de mejora de la gestión pedagógica e instituciones educativas de la Escuela de Educación para varias provincias y realiza consultorías también y elabora publicaciones para diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Eso es lo que te describe yo diría muy sintéticamente, porque hace muchas cosas y muy interesante, pero yo empezaría por algo, por lo último, digamos. ¿Cómo llegaste al tema de la sustentabilidad? Porque me imagino que eso fue un proceso, ¿no? Largo en tu carrera profesional. ¿Cómo lograste focalizarte en la sustentabilidad y la preocupación por el medio ambiente y estas cuestiones? Bueno, primero que nada, gracias, Saúl, por este ratito de conversación. Gracias a todo el equipo detrás del espacio de Nexo, que es tan lindo, y a las personas que se están haciendo también un tiempito para participar de esta conversación de manera virtual en el podcast o en el video. Así que siempre es una alegría volver a compartir y ser parte de esta gran familia San Andrés desde distintos rincones. Creo que eso es lo que más define, más que toda la parte aburrida de los papiros o los recorridos académicos. Y también dando vuelta un poco tu pregunta cronológicamente, en realidad, creo que el interés por la sostenibilidad está en el origen de mi vida, no tan en el momento en el que estoy, unos 50 y casi un año después. Eh, Bueno, Quizás ahora lo que tengo es el privilegio, la suerte de poder combinar un interés que de algún modo tiene que ver con la trama de mi infancia, con el modo en el que fui criada, con algunas vivencias también en mi juventud y no tan mi juventud, o sea, una relación particular con la naturaleza y con algunas visiones que también después fui de algún modo adoptando en mi discurso como lo que ahora le digo educación para la sostenibilidad, pero que no es mío, ¿no? Y bueno, te decía en ese relato, es algo que tiene que ver con la historia de mi vida y que ahora, de un tiempo a esta parte, más de una última década, se fue conjugando, maridando con mi interés en la educación, que es el campo en el que me formé y me desempeñé profesionalmente muchos años desde antes, ¿no? Eh, y bueno, creo que también ahí hay una clave con eso del origen de la vida, ¿no? Quizás me gusta pensarlo en términos de trama, de narrativa, claro. también porque nos entreteje, nos entrelaza, nos relaciona. Creo que de chiquita tuve la suerte de tener un papá y una mamá que me enseñaron a ser sensible a las muchas pistas que nos da el mundo natural de que somos parte y no somos algo separado de y que el resto del mundo natural está a nuestro servicio. Y eso me fue Claro. marcando y acá estoy. Buenísimo, ¿no? Yo coincido que somos una trama de historias de vida, ¿no? Estamos atravesados por historias, narrativas. Eh, y uno cuando a veces cuando se sienta con un
terapeuta lo que va a bucear es en esa historia, ¿no? Cómo esas historias te van impactando a lo largo de la vida. Yo entiendo que ahí, como comentás vos, esos primeros años jugaron, digamos, de una manera fundamental para que vos de alguna manera le des la importancia a temas de sustentabilidad, ¿no? Eh, ¿Y vos cómo ves ahora el mundo en relación a estos temas? Porque me da la sensación de que se habla mucho, se dice mucho, aparece mucho en las noticias, pero en términos generales pareciera ser que no, que cuesta, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen la posibilidad o el poder de hacer los verdaderos cambios, como que cuesta, ¿no? No sé cómo ves vos eso. ¿Qué crees que hace que eso realmente, digamos, los que tienen que tomar las decisiones no terminen de todo de tomárselo en serio, digamos? Uf, es súper complejo. En un adjetivo te diría lo veo muy dividido al mundo, como en tantas otras cosas, ¿no? que nos atraviesan en el día a día. Eh, por un lado está toda esa aparente o indiferencia o adrede desidia o negación o, y bueno, se me ocurren muchas palabras negativas, pero no me gusta ser negativa. Vos ya me conocés y sabés que me gusta poner el acento más en lo positivo. Por otro lado, también es cierto que creo que hay una creciente conciencia del daño que en particular los seres humanos con nuestros modos de construir sociedades, comunidades, civilización, entre comillas, fuimos generando una trama en la que en esa narrativa de cómo construimos el mundo, nos creímos que el resto del mundo estaba a nuestro servicio y al servicio de satisfacer nuestras necesidades más inmediatas con un pensamiento muy lineal, pero todo el resto del planeta no funciona de manera lineal. Entonces fuimos generando una cosa acumulativa que te decía que creo de la cual hay más conciencia hoy en día. Y también hay muchos espacios desde donde se están haciendo muchas cosas. Entonces, motivos de esperanza no faltan, por lo menos, no sé, yo trato de vivirlo así y trabajo en un nicho que tiene por razón de ser la esperanza, que es la educación y la visión de futuro, ¿no? Pero te veo con ganas Totalmente. de más. Sí, sí, totalmente. Yo también digo, no lo digo. A ver, personalmente tampoco, si bien eh, a veces soy pesimista en algunas cuestiones, pero justamente el sábado, creo que no nos vimos el sábado, No, pero sí. justamente el sábado yo mencioné a Moltmann, un gran teólogo que justamente desarrolló la teología de la esperanza, ¿sí? En función de la vida de Jesús, ¿no? Es decir, ok, estamos en un mundo complicado, violento, porque él va a partir de Auschwitz y va a decir, bueno, a partir de esto se puede hablar de Dios, ¿no? Mataron a tantos millones de judíos, ¿se puede hablar de Dios después de esto? Bueno, él dice, sí, tenemos una esperanza, y esa esperanza viene a través del mensaje de Jesús que tiene que ver con esta visión de los que están ahí oprimidos, sufriendo, sufrientes, bueno, hay alguien que pasó por eso y sabe, por lo tanto nos da esperanza, digamos. Entonces, desde ese punto sí, yo te diría, sí, eh, creo en esa esperanza, ¿no? Pero bueno, hay que convivir en un contexto donde hay, ¿no? Decisiones egoístas y bueno, yo creo que tenemos en ese sentido nosotros que tenemos ciertos valores desde el mundo cristiano para aportar bastante en ese sentido. ¿Vos cómo sentís que se conectan el mundo espiritual con esta valoración, ¿no? de la naturaleza y Dios? ¿Cómo ves? ¿Cómo encontrás la conexión esa ahí vos? O si lo Bueno, haces, ¿cómo lo haces? quizás la manera más obvia, más intuitiva, tiene que ver con esta veneración de la creación, ¿no? Eh, Vuelvo a tu primer pregunta y a mi historia de vida, para anclarlo ahí. Yo tuve una crianza en la que, sin medios súper abundantes ni nada, pero mi mamá y mi papá por ahí decían un fin de semana largo, bueno, nos subimos al auto, un autito modesto, familia de clase media, te pasamos a buscar por la escuela, nunca sabías si terminábamos en La Rioja
o en Santa Cruz, y es literal, o sea, era así, y era más horas arriba del auto, quizás no muy bueno para la huella de carbono, pero no había mucha conciencia de eso Claro, en esa. Y claro, no había iPad, celular, no había nada, había libros, pero después de un rato por ahí te mareabas. Y entonces ellos nos enseñaban a mirar, los dos aparte ingenieros, químicos, era mirar a mis hermanos y a mí que había una relación entre lo que había en el paisaje, la cantidad de vegetación, de humedad o el color de las montañas y entonces los minerales que habían y lo que el suelo brindaba para que la gente pudiera comer y que había una relación entre ese paisaje, la comida, el clima y cómo la gente se vestía y la forma de las casas. Y claro, esa relación que todavía hace varias décadas atrás era observable así, simplemente viajando un poco por nuestro país, hoy en día claro. eso se ha visto muy modificado, era algo bastante intuitivo. Entonces, volviendo a la conexión con lo espiritual, ¿no? Creo que quienes pueden tener un acercamiento a una vida espiritual, no importa si es religiosa, si es de una fe en particular, pero porque de algún modo han tenido el estímulo y la oportunidad de contemplar. Creo que la palabra contemplación es clave ahí. Es casi tan contundente que es un cachetazo de perfección de vida, ¿no? La cantidad de interconexiones, interdependencias, que yo no soy bióloga ni mucho menos, pero solo disfrutando de contemplar la naturaleza de la que los seres humanos somos parte, insisto, no está en la Claro, hojita verde, la mariposa, la flor, sí está ahí, pero no está también en el pajarito o el mamífero. Está en lo que se claro, come la gente, está en cómo la gente hace uso de un cauce de agua, en cómo la gente se vincula en torno a una comunidad, en torno a dónde llega esa agua para buscar una higiene segura y para nutrirse bueno, beber, ¿no? claro, Está en todas esas interconexiones y no sé, insisto, esto es algo muy personal y muy intuitivo que puede no pasarte, pero a mí me parece tan sobreabundante y milagroso que también creo que nos trasciende a nuestros errores, volviendo a tu reflexión sobre la teología. Creo que si aún las cosas salen mal y los seres humanos no sabemos cómo salir adelante de este embrollo, o sea, universo va a seguir habiendo, con o sin nosotros. Va a Vida va seguir a seguir estando, habiendo, va a con seguir sin nosotros. estando. Entonces, mejor estar del lado de arreglarlo para ser más sostenible que nuestro propio bienestar, casi de manera egoísta, te lo digo, de los seres humanos en primer lugar. Por supuesto, Claro, para eso, en armonía con todo el resto del mundo, porque eso es condición imprescindible, no es necesaria, ¿no? claro. Y yo, mientras decía esto, que tenías una manera de ver o veías en la contemplación algo distinto, yo considero ahí que a veces uno ve o no ve en función también de la educación que tuvo, porque hay gente que no tiene la capacidad de ver, pero no porque no quiere, sino porque no le enseñaron a ver. Entonces, Sí, a veces ver es cultural también, quizás digo, me voy a arriesgar a hacer una hipótesis que no está bien, pero quizás tenías padres que te enseñaron a ver, eh, porque a veces creo que uno pasa desapercibido en lo cotidiano y no ve. Me parece que eso, y esto también es otra hipótesis, estamos en una cultura de mucho consumo donde no se ve, digamos, en general se ve otra cosa y lo otro pasa como desapercibido, ¿no? Y me sí, da la misma totalmente. sensación, sí, perdóname. Perdón. No, te iba a decir que eso lleva a la segunda parte de tu primer pregunta. Por eso elegí operar desde la educación, ¿no? Y la educación formal, porque la educación informal, no formal, lo que sucede en la familia, en los medios de comunicación, incluso lo que nosotros estamos haciendo en este acto, vos y yo ahora, bueno, es más difícil de moldear, pero la educación formal tiene un montón de dispositivos muy potentes para llevar este mensaje. Y la educación formal, o sea, ya está, es un dispositivo social a disposición de la sociedad y de las comunidades. Claro, Entonces, usémoslo al servicio de enseñar a ver todo esto, ¿no? claro, totalmente. Fácil, Sí. pero bueno.
Yo creo que sí, sí, como también coincido con vos que hay más conciencia, porque me parece que también en las currículas, en los colegios se han incluido estas cuestiones, pero me da la sensación que todavía sigue. Unas cosas, hay gente que no las ve todavía. eh, y yo creo que también, ¿no? Lo conecto con el mundo espiritual también. Lo espiritual te ayuda a ver otras cosas, ¿no? En las personas, en las comunidades, en las necesidades de los demás. No sé cómo es tu relación con lo espiritual, pero sobre todo me gustaría que nos cuentes un poco cómo te conectaste con San Andrés, pero la parte espiritual, ¿no? De presbiteriana. Bueno, a ver, de historia personal lo que te puedo contar es, eh, yo me crié en una familia donde mi papá era ateo y mi mamá agnóstica, entonces este modo de ver que me inculcaron no incluía la dimensión espiritual. No la Claro, descartaba, o sea, siempre se hablaba, estaba ahí la discusión de si era toda esta maravilla que me enseñaron a contemplar, si era obra de algún dios o no, estaba ahí en el aire, pero siempre hubo como mucha libertad. Y de mis tres hermanos, de chiquita siempre yo fui la que tuvo como una cierta curiosidad natural por la espiritualidad, pero bueno, por razones de biografía de mis padres que no vienen al caso, eso no devino en una educación religiosa. Sí, llegado cierto momento de mi vida, en torno a mi adolescencia, mi mamá me acompañó en una exploración. Primero, bueno, la típica, cuando mis compañeritas tomaron la comunión en cuarto grado y se pusieron el vestido blanco, y yo le pregunté, ¿y por qué yo no? Mamá, y me dijo, mira, si quieres yo te compro un vestido blanco, te hago una torta blanca, hacemos la fiesta, pero tomar la comunión es otra cosa que viene de la mano de un camino que nosotras no hicimos. Si vos lo querés hacer, cuando seas más grande lo exploramos. Y efectivamente en la adolescencia fue muy sabia. Mi mamá me consiguió una entrevista con un rabino, fuimos a una mezquita, fui a un templo de Saibaba, conversé, pasé como todo un año conversando con distintas personas de distintas religiones y me maravillé, en todo caso me potenció este amor por la diversidad que yo había encontrado claro, en biodiversidad, en cuánto tenían en común todos los mensajes de diferentes claro, religiones, e incluso no religiones, pero de otros modos de vivenciar la espiritualidad. Y por el momento decidí no adscribir a ninguno, ¿no? Entonces como que una espiritualidad ecuménica. Después de mucho más grande, a los 28 años, también por otras razones que ahora no vienen al caso, finalmente tomé la decisión de bautizarme y tomar la comunión y me confirmé todo en un solo paso. Amigas que habían transitado en educación religiosa me decían, no puedo creer tu tracto abreviado, después de tantos años de estudiar de nuestra parte, bueno. Y bueno, siempre como que la historia de Jesús siempre me conmovió mucho y fue lo que sentí más culturalmente afín, pero en realidad nunca sostuve ninguna práctica religiosa durante mucho tiempo. claro, En la época de la pandemia, por invitación de Gerardo, me acerqué a la iglesia presbiteriana para compartir lo que yo venía haciendo en mi trabajo, como hice recientemente en otro encuentro también organizado por Nexo. Y bueno, ya veníamos con una serie de conversaciones parecidas a esta que estamos teniendo vos y yo. Y bueno, lo que encontré en la posibilidad de conectarme con Nexo fue esto, un espacio donde poder reflexionar sin necesidad de quizás cumplir con un marco más formal de ritualidad, que a veces lo vivencio con mis hijas y a veces no, como que voy y vengo. Y encontré eso, un espacio de conversación donde poder reflexionar de manera más profunda, del modo tan particularísimo que se hace en Nexo, y donde todos los que participamos nos podemos expresar libremente, y eso, en realidad también eso en el marco de que llevo muchos años siendo parte de la comunidad San Andrés, más de 20 claro, años, claro, y habitando muchos sombreros San Andrés, entonces es como seguir, claro, es compartir otro espacio más de la gran familia San Andrés, ¿no? La universidad, el colegio, claro. bueno, de las distintas organizaciones Y con las que se vinculan. buenísimo. ¿Y te acordás tenés algún momento donde recuerdes que lo espiritual
fue importante para vos en tu vida en algún momento, una circunstancia donde lo recurriste como, bueno, una forma de quizás abordar una problemática o enfrentar algo? ¿Pasaste por algún tipo de situación de esa? ¿Te acordás de alguna de esas? También tengo muchas te cambio el tiempo pasado a un tiempo presente, como que de manera regular tengo dos tipos de momentos, en eso soy muy poco original. Por un lado, agradeciendo, ¿no? Cada vez que vivo una profunda alegría o que me doy vuelta y contemplo a veces cosas pequeñas, no solamente la maravilla de la naturaleza en alguna oportunidad de Claro, algún viaje, contacto con la naturaleza, una experiencia de campamento, o no sé, me gusta mucho bucear, con mi familia somos como muy particularmente atípicos en el modo de elegir nuestros descansos y son así, son con poco confort, con mucha actividad y con mucho contacto con la naturaleza. Pero claro, esos son momentos en los que me siento totalmente abrazada por Dios, por la creación, me siento acogida, maravillada, agradecida. Y en momentos más claro, pequeños también de mi día a día, qué sé yo, la mejilla tibia de mis hijas cuando las levanto a la mañana, claro, claro, todas las cosas lindas de la vida, siento que soy afortunada de poder pasarlas como por ese tamiz o por esa dimensión al agradecer. No es que agradezco solo, qué linda mi nena, que le doy un beso, agradezco todo lo que Dios me dio y mi pedacito chiquito en ese gran entramado de cosas. Y después sí, obviamente tuve situaciones difíciles, como todas las personas, ¿no? Momentos en especial donde se vio en peligro la salud de seres queridos o el bienestar. Y bueno, pienso que también la dimensión comunitaria de recurrir a saber que quienes oran, les decís, "No, mira, me duele esto, estoy preocupada por esto otro", y saber que uno tiene la herramienta de la oración colectiva y que es claro. muy reconfortante. Bueno, no tenemos una certeza las personas que tenemos fe, pero no soy la única que estoy aquí en mi sufrimiento pidiéndole a Dios Claro, que esto pase pronto, ¿no? A veces eso se puede, claro, a veces eso no se puede, y también he tenido mis momentos, para ser sincera, en los que, no sé, por ejemplo, cuando perdí a mi papá, de claro, una manera muy dolorosa, en la que no entendí, y nunca entendí por qué se tuvo que ir y me pareció injusto y estuve también como enojada y fue como, bueno, pero si yo recién claro. no Sí, me, sí, eso más infantil que supongo que nos pasa a todas las personas cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Hoy por hoy creo que lo vivo desde otro lugar y puedo quedarme con sentir que me acompaña desde una dimensión espiritual, claro. y agradezco su legado profundamente. Buenísimo. Qué bueno, bueno, tener toda esa experiencia, ¿no? Pero sí es verdad que ante situaciones como el tema de la muerte es una gran pregunta, ¿no? Es que no hay muchas respuestas más que aferrarse a la fe y creer que es un mejor lugar para aquellas personas que se van, ¿no? Pero atravesarlo es un tema que hay que atravesarlo justamente, ¿no? Eh, y yo creo que ahí como bien decís vos, la comunidad y el acercamiento espiritual es una gran ayuda para esos momentos muy, muy difíciles. Este, pero bueno, yo me acuerdo de algunas cosas, algunos amigos donde pasaron situaciones muy, muy, muy difíciles y uno no podía entender, esta persona se le murió el padre, tuvo un accidente de la hermana, ¿viste? Cuando empezaba a sumar cosas, todo lo que le pasó, sin embargo, al haber estado en una comunidad logró reconstruirse espiritualmente. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿No? Yo no sé si lo haría, ¿no? Entonces, hay una Sí. fuerza en lo espiritual, creo que es tremenda, ¿no? Pero bueno, pero volviendo un poco a ese tema, digamos, porque dijiste, bueno, no estoy de alguna manera, hice un recorrido que eso me parece fantástico, ¿no? Nunca escuché que un padre te lleve, bueno, te lleva a la mezquita, te lleva acá, me parece fantástico. Pero hoy, digamos, ¿cuál es tu relación, digamos, cuál es tu imagen de Dios? ¿Qué es Dios para vos? ¿Qué es Jesús, por ejemplo? ¿Tenés algo, algo, algo
no vamos a hablar de teología, pero digo, ¿lograste internamente hacerte una imagen? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué es o no? Yo creo que sigue siendo una búsqueda, no tengo una imagen clara y definida. Y es también una relación dinámica, ¿no? No es algo estático. Eh, no sé si es porque no lo tuve como parte de mi educación religiosa desde chiquita, entonces no es que yo cierro los ojos, junto las manitos y me imagino a Jesús con su cara y la corona de espinas. No, eso no me pasa. Claro, A veces sí. Me conmueve algún acto colectivo, a veces, no sé, voy a una misa ocasionalmente, o no sé, me pasó recientemente, por ejemplo, estaba por trabajo en Colombia y entré accidentalmente a una iglesia muy importante y estaba llena de gente, y esa misa era con música y con mucha alegría, bueno, cosa así muy típica, más claro, americana. Eh, y me generó una profunda sensación de humildad y de que todos somos parte de algo más grande, ¿no? Y que estamos todos en esa búsqueda. Y ahí sí estaba la imagen de Jesús y la sentí cercana y propia, pero a veces es algo más difuso, porque ya te digo, sinceramente, la relación con la palabra y con la Biblia llegó más tarde en mi vida, entonces quizás disfruto cuando tengo ocasiones que me acercan a eso, como los ocasionales encuentros en Nexo o claro. otras oportunidades en mi vida, pero yo no sé la Biblia punta a punta, como vos, que sos realmente un No, tipo yo tampoco, no, no. muy leído. Eso a mí No, no me tampoco. pasa, lo admiro profundamente. No, sí, es verdad que la gente lo sepa, que vos sos. Eh, bueno, una de las cosas que también me gustan Sí, del espacio que compartimos acá en Nexo es que no importa mucho, que cada uno como puede, como le sale, con lo que viene, ¿no? Y eso, en síntesis, en mi caso eso es muy cambiante según lo que me esté claro, pasando. Eh, a veces siento que no es cambiante por mi voluntad, ¿no? sí. Que es parte de las reglas del juego. Sí, yo cuando te planteaba esto de cómo crees que es Dios, no, porque lo que vos me mencionaste, la corona de espinas, son todas imágenes culturales que Tal cual, en soy mi así. caso, en mi caso personal te diría eso para mí no es Jesús, digamos, ¿no? Claro. El- la pintura, los cuadros del Renacimiento, ni una estatua que aparece en una, para mí eso no es Jesús, no iba por ahí, se iba más por el lado cómo sentís, cómo crees, quién es el Dios, pero en ese sentido le decía que en mi caso en particular también, esto es una opinión muy personal en relación a esto, de que no sé quién es Dios, sinceramente, y yo creo mucho lo que planteaba vos, que es un proceso, ¿no? Cuando tenía 15 años tenía una imagen de Dios y hoy tengo otra imagen de Dios. Y me pasó, no sé si por eso te quería preguntar, a medida que iba pasando también las experiencias personales, situaciones difíciles, también fue cambiando mi percepción de qué es Jesús para mí, o qué me dice cada vez que lo vuelvo a releer en función de esos contextos distintos. Pero ya no es el mismo que a eso me refería, cómo lo sentías vos. Pero bueno, yo entiendo que vos venís de una cosa más, ¿no? De los últimos tiempos, este, pero Sí, bueno, ya venía más casi por ese está lado. en mi vida, te diría. O sea, desde que tomé la decisión cultural de adscribir a un discurso religioso, formalmente, ya pasó la mitad de mi vida, entonces tampoco es tan reciente. Pero esa búsqueda estuvo Ah, siempre, desde muy chiquitita. Tenemos anécdotas familiares graciosas que a veces evoca mi mamá. Eh, por ejemplo, una Nada, que te acuerdas. bueno, a ver, mi primera experiencia de escolarización fue un jardín de infantes, no era la primera, la segunda, un jardín de infantes religioso en el barrio, eh, y mi mamá me quería hacer trenzas y yo no quería que me hiciera trenzas porque decía que cuando me sacaba las trenzas, yo siempre tuve el pelo así lacio, y entonces me quedaba como enrulado y le decía, me estoy convirtiendo en un cordero. Y no quiero, yo no quiero ser un cordero, y las monjas dicen que yo soy un cordero de Dios, y bueno, tenía unas confusiones teológicas súper divertidas. Y después, no sé, la primera vez que a los 4 años, no sé, como que
la desafié con algo ¿y por qué? ¿Me tenés que hacer caso? ¿Te tengo que hacer caso? ¿Por qué te tengo que hacer caso? Porque soy tu madre. Yo no soy tu hija, soy hija de Dios, cosas así que Claro, yo y contestaba, pero bueno, más allá de esas anécdotas graciosas, eh, creo que yo me siento más en conexión con Dios en esos momentos en los que íntimamente me siento una parte muy pequeñita en un todo interconectado, claro, interdependiente, aun cuando parezca que no todo está conectado y cuando hayan, no sé, aleatoriedades aparentes, no sé, ver pasar por una ventana montones de autos en una autopista y pensar en como fractales de fracciones de historias que parecen estar claro, desconectadas, pero cuando te detenés a verlos con ojos espirituales, está la mano de Dios ahí en todo, ¿no? Y claro, sí, cuando puedo aquietar mi alma y conectarme con eso, ahí aparece una visión de Dios que es como eso que conecta todo en una complejidad que a la vez te deja perplejo. claro, totalmente, totalmente. Yo creo que ahí hay un punto que me gustaría traerlo también, que es, volvemos de nuevo, muy interesante, digamos, cómo lográs conectarte y entender el todo, pero yo creo que también estamos en un mundo, ¿no? Muy, muy veloz, que atravesado por la tecnología, que es la que nos lleva a la velocidad, ¿no? Eh, que en realidad digamos que no es nuevo en términos culturales. No sé si te No, acordás los artistas eh, de principio del siglo XX, eh, sobre todo los expresionistas, justamente hacían crítica a esta sociedad que está demasiado veloz, decían, ¿no? Está todo, va todo tan rápido que hay que parar. Bueno, entonces manifestaban las cuestiones interiores, como el grito de Mang y otros, ¿no? Y sin embargo, de nuevo, si nos podemos mirar hoy, creo que se aceleró más todavía todo, y creo que eso juega en contra de la contemplación y entender que está todo conectado. No sé vos cómo te llevas con la tecnología y bueno, esto, entiendo que por lo que te decís, bastante equilibrado, ¿no? no sé si equilibrada, ojalá. Tengo una relación muy ambivalente con la tecnología. Eh, por un lado, trabajo en educación, entonces me siento obligada a entenderla, a problematizarla, a de algún modo mantenerme un poco al tanto de por a dónde va el desarrollo tecnológico y qué grandes preguntas eh, plantea para mi tarea, ¿no? Eh, justo hoy estábamos en un almuerzo en la universidad, moderado por Gerardo, bueno, moderado por una profesora, pero coordinado por Gerardo en torno a una película. Sí, me contó algo, sí. Temática, bueno, muy recomendable la película. Eh, explora un poco los límites y bordes de lo humano, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y un profesor decía, bueno, uno puede tener dos posturas frente a esto, puede ser un optimista o ser un pesimista de la tecnología, ¿no? Y él se autopostulaba como un optimista por obligación, porque decía, es un hecho rotundo que está, que va a seguir avanzando, ¿no? Es como si hace unos años atrás nos hubiésemos hecho el planteo de, bueno, me parece inaceptable el conjunto de dilemas éticos a los que nos enfrenta Internet, pero es irrefrenable el avance de la tecnología. Entonces, frente a eso, eh, hago lo que puedo, como todo el mundo, claramente no soy de las personas que están más, no sé, ágilmente actualizadas con el uso de herramientas, me sobrepasa a veces un poco. No me gustan muchas cosas, no me gusta la exposición
en las redes sociales. Una parte de ese juego a veces hay que jugarlo, yo tengo que usarlas, trato de no usar nada personal para eso, pero tipo para actividades más de índole profesional y hacer divulgación de lo que uno hace es un canal que es ineludible, que te quedas un poco afuera, no todas las actividades tampoco tienen la misma dinámica, pero creo que de lo que trato de no olvidarme es de que lo importante es hacernos las grandes preguntas, ¿no? En torno a la Claro, tecnología. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Las desigualdades en torno al acceso, también las sí, desigualdades, sus impactos y sus consecuencias. Y bueno, también claro, tengo un fuerte sesgo en mi mirada de sostenibilidad que me despierta muchas alarmas, así como claro, la tecnología puede ser usada al servicio de generar mucha información de calidad puesta al servicio de soluciones a problemas que son desafíos a la sí, sostenibilidad. También tiene una huella ambiental espantosa y todavía mucha de la gestión de la tecnología, no toda, pero todavía mucha, es muy lineal. Entonces, a esto me refiero con el hecho de que se toman recursos de la naturaleza, típicamente la minería para toda la parte de hardware, pero de otras fuentes para la energía que alimenta la transmisión de todos los datos. realmente, Y luego, bueno, todo ese hardware no siempre tiene una vida circular que se reutilice y se recicle, y además está la preocupación por las fuentes de generación de energía y el enorme consumo energético que tiene todo el sí, trabajo de datos, y bueno, y la tecnología no es solo datos y lo virtual, ¿no? También, sí, sí, sí. pero bueno, Y, y- hay que amigarse, qué sé yo, me parece que no se la puede negar, particularmente en torno a la crisis climática, o sea, es negar el avance de la tecnología para quienes nos preocupa el cambio climático y otros desafíos a la sostenibilidad, el acceso al agua segura, la reducción de la pobreza y el hambre. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando de lo ambiental solamente, ¿no? claro, Eh, y para quienes nos preocupan todos esos temas, la tecnología ofrece muchas oportunidades sí, para bancar las soluciones, ¿no? Pero bueno, eso también es caro, eso también está en manos de personas que tienen que tomar decisiones, también esos recursos están muy desigualmente distribuidos, sí, sí, no tienen el sí, soporte sí, de capacidades para que, no es solo, bueno, distribuyamos, claro, tienen claro. capacidad Sí, sí, asociada. sí, yo creo que coincido con eso, que no soy ni tecnófilo ni tecnófobo, si era el concepto que venía planteando este docente que planteó esto. Me parece no pasa por la discusión, sino sí, me parece que sí está en nuestras manos, nosotros somos los que vamos a decidir en qué lo usamos y en qué no como herramienta, digamos. Entonces, darle entidad a la tecnología, yo no soy muy propenso a darle entidad a la tecnología como alguien independiente del ser humano que actúa solo y que nos define a destruir, y que está en manos de nosotros, es una herramienta y tenemos que decidir nosotros, tomar decisiones, debatir y tomar decisiones políticas sobre cómo usarla, en todo esto que decís vos, ¿no? Y cierro solamente con esto para no extender más, pero bueno, como hace poco yo estoy con una maestría en innovación y justamente una de las cosas que yo le planteaba era, bueno, el litio muy interesante, pero está secando muchas zonas en lugares donde hay población autóctona, autóctona no, no me sale ahora la palabra. Eh, bueno, digamos, sí, el litio cada vez, porque necesitamos baterías que duren más, pero bueno, a su vez también estamos impactando el medio ambiente, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí, ¿no? Y todo esto está atravesado con lo espiritual, porque y con esto vamos un poco redondeando todo este tema que venimos hablando, porque yo creo que sí, estamos en una nave que es este planeta, estamos todos juntos, en la cual estamos todos, y creo que esta dimensión de salvación que propone el mensaje, o el reino, que seguramente lo habrás escuchado, ¿no? Que Jesús muchas veces mencionaba, ¿no? Este es él viene a instaurar un reino que tiene que ver con esto de este equilibrio entre naturaleza, seres humanos, ¿no? Incluso seguramente habrás orado muchas veces el Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces, una manera de creo que tenemos nosotros los cristianos
y otros, es una manera de traer el reino, es justamente visibilizar estas cuestiones, decir, no, muchachos, estamos haciendo mal, el reino es otra cosa, es que vivamos mejor, es que haya igualdad, ¿no? Es que haya seguridad alimentaria, es que es seguridad en el medio ambiente, pobreza cero, ¿no? Ese es el reino. Y el reino no es algo abstracto ni, bueno, va a venir Jesús de las nubes y nos va a salvar. No, no, nos pide, o por lo menos la manera que tenemos mucho de interpretar es, nos pide ahora, es ahora, no es mañana, es ahora. Y una manera de traer el reino es eso, ¿no? Digo, para... Sí, 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 totalmente, totalmente. Hermoso tu cierre. Este, sí, yo quería hacerle una última pregunta que siempre vengo haciendo, que no es original, pero vos tenés, ¿cuántas? ¿Tenías dos hijas o me equivoco? O me equivoco? Dos, Dos. ¿no? ¿Y cuántos años tienen? 12 y 15. Supongamos que, no voy a hablar de nada trágico, supongamos que viene Jesús y dice, bueno, Carla, muy excelente todo lo que venís haciendo con el medio ambiente, pero ahora me gustaría que me acompañes, vas a venir conmigo y tenés que despedirte de tus seres queridos y bueno, te doy unas horas para que les diga lo más importante que le dirías a tus hijas en relación al mundo espiritual o lo que vos crees que es necesario para enfrentar la vida, digamos. ¿Y qué le dirías? Mira, te quedan 2 horas. Jesús se está esperando, te dice, te doy 2 horas y vení conmigo. Ya te vas, no volvés. ¿Qué le dirías? Me vas a dar 2 horas porque yo las lleno las 2 horas de cosas No, para... está bien. No, no. ¿Qué es lo más importante que les dirías? Sí, Es muy difícil lo que me estás pidiendo, Saúl, y así con la cámara grabando, pero nada, creo que iría por el lado del amor, como la fuerza fundante que nos dio vida, que nos permitió conocernos, que nos permitió, bueno, que ellas nazcan, siendo simplemente sus padres el vehículo biológico que las trajo a este mundo, pero que ellas son todo lo que son. claro, Poniendo, parece trillado, pero en el amor está toda la respuesta, ¿no? Si tuviéramos que, quizás si pudiera rebobinar la grabación, que antigua, no se rebobinan más estas grabaciones de video, pero cuando me preguntaste por una definición de Jesús o de Dios para mí, en todo ese gran todo interconectado, lo que veo es el amor, ¿no? Entonces eso, que no dejen de ver el amor en el mundo, en todo lo que buenísimo. más pasa. Buenísimo. Yo creo que es el mejor cierre, porque incluso hay un texto de, uno de los textos más importantes y más leídos de la Biblia es un texto de Pablo que habla, ¿no? Que lo más importante es el amor y empieza a dar un montón de características que es, que él dice que lo único, después puedes hacer el sacrificio del mundo que quieras, podés donar todos tus bienes, podés hacer un montón de cosas, pero si no tenés amor, todo eso no sirve para nada, ¿no? Así que excelente cierre. Gracias, Carla, por tu tiempo. Creo que lo que buscamos también con este espacio es inspirar a otros, a los que escuchan esto, inspirar de experiencias personales, pero conectarlo con el mundo espiritual. Así que para mí fue excelente la experiencia, me llevó muchas cosas y te agradezco Gracias. también por tu tiempo. Gracias. No.